Media temporada de Fórmula 1 da para mucha estupidez, así que hay que ir mirando ya lo de los mejores momentos. Y hay que... Secretario, Presente. sintonía ya. Marchando. Al nivel más básico que es la Fórmula 1, dar vueltas ahí con un coche, dale vueltas, vuelta y dale vueltas. Y si quieres dar todas esas vueltas, tienes que empezar a darlas. Oscar Piastri, Australia 2026, primera carrera de la temporada, después de haber no ganado el título en casa. Como comenta Guille Bastón, en Fórmula 1, si un piloto empieza a dar vueltas y luego termina haciendo la última vuelta, habrá hecho todas las vueltas. Idealmente, por tanto, tienes que pensar también en acabar todas las vueltas. Miami, Charles Leclerc... No, hombre, no. Que hay que llegar hasta el final. Bueno, llegó hasta el final, pero claro, llegó como él quiso llegar. Penalización bien puesta. Tienes que estar concentrado ahí hasta que se acaba el asunto. Estos dos pobrecitos están ansiosos ya por recibir su premio, así que adelante, Gunterómetro. We look like a bunch of Juancos. Vamos a empezar tranquilitos. Se va a llevar cada uno un Gunterito. De lo de Oscar hablamos luego. Y luego en general que se van a venir calamidades de... Vamos. No podemos empezar ya a dar gunteritos ahí como si fuera de 1 a 5. Y hay 5. Y esos 5 son de 5. Además a Charlie ya sabemos que no le va a afectar porque lo tiene ya asumido. I am stupid. I am stupid. Alright, empezar a dar vueltas, acabar de dar vueltas, que hay en medio, montón de vueltas. Rondita. Vuelta 1, Jorgito, Bélgica. A veces, bueno, pues no hay nada que hacer porque... I'm out. What the fuck happened with the sock down the straight? I had no fucking battery down the straight. Guys, unacceptable. Unfucking acceptable. Isaac Hayar, Miami. Se empotra y se enfada. ¿Se enfada? Yo también me enfadaba, ¿eh? Misma carrera, una vuelta más tarde nada más. Vamos a ver. Piergalli, las ruedas van para el otro... Está... Vuelta 13, Canadá, Alex Albon, Oscar Piastri. Bueno, a ver, al menos el tipo... Piastri aquí lo malo, terrorismo. Lo bueno es llegar a la vuelta 13 y seguir y todo. Vuelta 22, Berman, Suzuka. ¿Qué fue lo de Berman en Suzuka? Vamos a mirar un momento. Secretario, ¿Qué pasó? no me lo pongas. Que se podía haber matado el pibito. Pero si son de goma esas edades. Russell, Canadá, vuelta 30. También es que vas en una máquina que te puede fallar. Esto es para Mercedes, secretario. Esto ya... Para luego. Y esta vuelta 48, Silverstone, Verstappen, lo mismo. Red Bull. Apunta ahí. Vuelta 60, Mónaco, Lance Stroll. Vuelta 66, Mónaco, Charles Leclerc. Algo raro tenía que haber. Que no es que este señor no sea capaz de hacer eso él solito, a ver. Y este tampoco, bueno, en fin, ya sabemos. Pero los dos justo en la misma curva, todo eso. Había algo raro. Que se había roto el pavimento, que estaban ahí saliendo efluvios del manto mediterráneo. Yo solo espero que los pobres habitantes de Mónaco no hayan tenido que pagar esto, por favor. La cantidad de impuestos que paga esta gente ya ahí, por favor. Apisonados por esa monarquía absolutista. Vuelta 70, ¿dónde? Mónaco, Carlos Sainz. Primero Hülkenberg, ¡pim! Luego Colapinto lo remata, ¡pam! Pero hacer todas las vueltas tampoco implica que Günther se vaya a olvidar de ti. A ver, ¿vamos a dónde? A Mónaco. Pérez, Mónaco. Checo Pérez contra el concepto de parrilla. Práctica de salida, mal. Primera salida, equivocado. Segunda salida, no mejora la cosa. Primer punto de Cadillac. Hayar, Canadá. 10 segundos por moverse ahí defendiendo como un puto loco. Y un stop and go por no levantar con banderas amarillas. Y de alguna manera acaba quinto. Pero... China, Ocon, Colapinto. Ocon intenta meterse por un hueco que se crea secretario. El vídeo mítico este de Senna... And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are competing. Bueno, lo del hueco, que si hay un hueco te tienes que meter, sí. A lo mejor si eres Senna, sí. Si eres Senna, sí. Si eres Ocon, no sé. 10 segundos y Günther. Y también China, una cosa que gusta mucho, que es cuando dos del mismo equipo, Pérez, Bottas. Pérez, ¡pum! Bottas. Pero ahí consiguieron acabar las carreras los dos, ¿eh? No como aquí. Lo mejor es que Bottas había dicho antes de la carrera que Austria iba a ser la prueba de fuego para los frenos.
Pues eso, Austria. Bottas, vuelta y media, freno sobrecalentado, fuera. 2 vueltas después, Pérez, freno sobrecalentado, fuera. Aquí ni siquiera necesitaron pegarse entre ellos o que les viniera nadie a dar, ni nada así. Consiguieron abandonar los dos sin tocarse y yo creo que eso tiene que ser un récord o tiene que ser algo bastante... No se puede mejorar, ¿no? O sí se puede mejorar. O sí se puede mejorar. ¡Que entre McLaren! El temita que comentábamos de empezar a dar vueltas. China. Segunda carrera de la temporada. Va a empezar la carrera. Norris en el garaje. Problema eléctrico. No sale de ahí. Piastri en la parrilla. Después de lo de Australia es un paso. Pero, problema eléctrico. Otro. No el de Lando. Otro. Se lo llevan en rueditas. 2 McLaren, 0 vueltas. En esta se van a salvar un poco porque son clientes de motor y lo del proveedor es aún peor, luego lo miramos, pero seguimos con McLaren. Canadá, tercero y cuarto. La pista se está mojando antes de la salida. McLaren dicen, intermedios para los dos. Los únicos con intermedios son los 2 McLaren. Bueno, puede funcionar y de hecho funciona. Sale Lando y se pone primero. Problemita, deja de llover. Y encima Lindblad se queda parado en la parrilla y tenemos 2 vueltas más de formación. La pista se va secando, secando, secando. Y Oscar ya va diciendo, uy, 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 no. Y para cuando vienen a empezar, Oscar boxes final de la vuelta 1, Lando boxes final de la vuelta 2. Piastri después de asesinar a Albon acabó por ahí abajo, da igual dónde. Lando se tuvo que retirar también, así que nada. Pero bueno, por el asuntito de los neumáticos, tiquití. Piastri después de la carrera, si hubiera llovido un poco más, pero no llovió un poco más, y está Gunther casi llorando de la emoción. El discípulo. Y ahora enlazamos con lo del proveedor, con Mercedes. Bien. A Mercedes aún con el año yendo muy bien, la verdad. Tampoco le ha ido mal encontrando formas de no terminar la carrera. Han encontrado caminos a la genialidad también. Mónaco, Russell. Todo pasa en Mónaco. Todo pasa en Mónaco, ¿sé qué? Eso parece. Mónaco, Russell, 5 segundos por exceso de velocidad en boxes. Ya hablaremos enseguida de ese otro circo. Luego entra en boxes, tiene que cumplir los 5 segundos. Es un procedimiento muy sofisticado. Esperar 5 segundos sin tocar el coche. Tocan el coche. Y los 5 segundos se transforman en un drive-thru. Que estaba para podio el amigo. 0 points. Siguiente carrera, Barcelona, Antonelli. Segundo, quedan 4 vueltas. Catapum. Silverstone, Antonelli. La rueda de delante, la cubierta. Lo del conducto, del freno, que pisó mucho el piano. Que quizás no había pisado mucho el piano, pero... Bélgica, Russell. Y a esta altura Russell ya... Salida, que no tira, que no va. Que no tiene batería, que no le engancha, que se lo comen. Llega a la curva ahí apretado cuando no tenía que estar apretado. La magia de la Fórmula 1 es que a veces no hace falta ni que haya un problema, ni que el piloto haga una tontería, ni que el equipo se equivoque. Barcelona de nuevo, va Hülkenberg tranquilamente con su Audi haciendo sus vueltitas detrás de Lawson. Lawson se va un poco, pisa la grava son piedritas. Esas piedritas salen volando y una de esas piedritas golpea el interruptor contra incendios de ese coche. Una palanquita que hay para que los comisarios de pista, esta gente con los chalecos naranjas que van ahí, a veces hacen cosas espectaculares, son voluntarios, se les debe mucho. En fin, esa palanquita para que los marshals estos vayan y apaguen y ningún riesgo. Pues esa piedrita y esa palanquita se hicieron amiguitas. ¡Dum! ¿Y yo esto a quién se lo puntúo? A los ingenieros que diseñaron la palanquita, a los que hicieron las normas para que haya una palanquita ahí. Los que hacen las normas yo creo que van a terminar teniendo sus minutitos. Y Audi los pobres son medio nuevos, los vamos a dejar pasar. Bastante es estar siempre entre el 11 y el 13, que ya van mejor, ¿eh? Pero en este caso, a veces el universo simplemente se pone en tu contra, una piedra se interpone en tu camino, pero a veces eres tú mismo la piedra. Dentro Williams. ¿Cuánto tiempo llevaba Williams diciendo que 2026 era su año? Año. Desde que llegó Tito James. Que había que sacrificar el presente para preparar el futuro. Vamos, Williams, vamos, Williams. Llegó el futuro. Pretemporada. No hay Williams. Llega el Williams. Está gordo. Pero llega el Williams. Habrán mejorado desde ese entonces, aunque no hayan llegado bien, porque tienen a James Bowles, viene de Mercedes, tienen motor Mercedes. James Bowles es ese profesor que nunca tuviste, articulado, calmado, dedicado,
que te habría transformado la vida, que te habría hecho creer en tus sueños. Pues transformarse, Williams no se están transformando mucho. Están novenos. Que el año pasado que iban allí por ir, porque todo era 2026, que fueron quintos. Menos mal para Williams, menos mal que han estado escondiditos toda la temporada a la sombra de la auténtica debacle. Para esto me voy a quitar de en medio directamente. El gran proyecto. El Dream Team. Este señor. Y este otro. También este. Y otros muchos señores también muy listos. Fernando Alonso. Motor Honda. El simulador más avanzado. Túnel de viento propio. Nuevas instalaciones. Tecnología punta. Toda la fortuna de un padre multimillonario. Y el motivo de todo esto. Vibraciones extremas, daño en los nervios, o el motor. Ay, madre mía. No. Todo lo que teníamos para la semana que viene, ¿se cree? Borra. Por supuesto, primer pleno. Y lo dejamos ahí por ahora. Ya que estoy, vamos a intentar hacer un... es un caracol. ¿Entienden por qué no hago muchas cosas en la pizarra yo mismo? Las patas son potentes. Bien, el equipo del caracol y la rata hizo un alerón trasero, que no lo puedo ni borrar. Bueno, seriedad ya. El alerón trasero rotatorio este de Red Bull en Austria no cierra del todo en la quali y Verstappen se va. En Silverstone pasa lo mismo de nuevo. Max dice super dangerous. Corte a el yate de Toto y a ver qué pasa. Pero por ahora está solucionado y la solución es haber quitado esto y poner el anterior. Y por fin, el favorito de pequeños y mayores. Lewis entra a cumplir 5 segundos por llevarse puesto a George Russell en la primera vuelta, ¿se acuerdan del tema, no? Y los cumple los 5 segundos y le cambian los neumáticos. Y Lewis había pedido también un pequeño ajuste en el alerón. ¿Y qué es lo que pasa cuando a Ferrari le das un par de instrucciones distintas que ejecutar en un tiempo, digamos, un poco limitado? Luz verde para Hamilton, Hamilton ve luz verde, Hamilton tira para adelante y el señor del palito azul... Quizá no sea tan espectacular, pero es Ferrari. Un ángulo un poquito diferente, acabamos con una lámina de lasaña de mecánico de Ferrari. Así que por eso... Piloto, listo. Equipo, listo. En principio esto es la Fórmula 1, ¿no? No. Queda lo mejor. Spa-Francorchamps. A Hadjar le cambian varios componentes de la unidad de potencia y la sanción total van a ser 30 puestos. Empezó desde Suiza. Hay 22 coches. Bien, el reglamento en realidad dice que si acumulas más de 15 puestos, sales desde el final de la parrilla. No hay más que eso. Entonces, ¿por qué te dicen tropecientos puestos? Quiero decir, más de 15 ya valdría decir, sale al final. Pero ellos tienen que decir un buen número ahí. ¡Bam! Que de hecho esto no es nada. Jenson Button 2015, México, 70 puestos. Ese es el récord. Que yo decía, bueno, será porque si otros hacen lo mismo, saldrán según el orden del número de penalizaciones que tengan. ¿Qué va? Si esos de detrás se ordenan según hayan quedado en la cual igualmente. Pero en Chile es mucho más divertido. Habrá que seguir. Silverstone, safety car. Carlos va doblado. Todavía no se ha hecho el proceso de que los doblados adelanten al safety car y lleguen por detrás de nuevo. Carlos entra en boxes. Y le cae una sanción de una vuelta porque en un punto era doblado y en otro técnicamente ya no era doblado. Y luego recupera la vuelta cuando ya no la tenía que recuperar. Pero no se había desdoblado. En un momento determinado en boxes sí, pero nunca había hecho el proceso. Los comisarios mismos reconocieron que la situación era bastante confusa y vamos a ver qué es lo que nos aclaran. ¿Los tiene, secretario? Estamos llamando ya. Sí, lo de Carlos Sainz. Está en la vuelta correcta. Pero si entra boche, ya no está doblado. Entonces tenía que no entrar. Si entra, se desdobla. Pero si sale, se invierte la situación y está doblado otra vez. Sí. Pero ya no se puede desdoblar. Claro. El circuito de Silverstone tiene esta particularidad. Sí. Te lo explico con una canción. No hace falta. Si tú eres un doblado y a boxes quieres entrar, doblado entras a boxes, pero ahí estás sin doblar. Si ya no estás doblado, no te puedes desdoblar. Y si tú te desdoblas, te vamos a sancionar. Si tú eres un doblado y a boxes quieres entrar, doblado entras a boxes, pero ya está doblado. Mónaco.
¿Se acuerdan de los 5 segundos de Russell que luego fueron un drive-thru? Que dije, ya hablaremos de este circo. En el pit lane. Medio raro, porque hay penalización por esto, todos estos. Y los comisarios preguntaron a dirección de carrera. Y dirección de carrera preguntó al cronometraje oficial. Y el cronometraje oficial dijo todo ok. No estaba todo ok. Hay unos cables enterrados debajo del asfalto que detectan cuando pasa el coche. Por aquí y por aquí. Aquí viene. Así. Le faltan sponsors. La distancia que estaba usando el cronometraje oficial era 26,92 metros. Pero ¿qué pasó? Que habían cambiado un poco la posición de los muros, la entrada por aquí, para allá. El tipo podía hacer un poco... podía recortar un poco por aquí. Y al final la distancia real, era esta. Con lo que este tipo estaba haciendo 0,77 metros menos de lo que ellos pensaban que estaban haciendo. Y dado que la velocidad la medimos en kilómetros por hora o en metros por segundo, más velocidad. Había 77 centímetros que solo existían en la imaginación de esta gente. Y aquí aparece Pierre Gasly, se cree que es tercero, le meten sus 2 sanciones de 5 segundos y pasa de tercero a séptimo. Gasly se enfurruña, Alpine se enfurruña, Flavio se enfurruña y no quieres tener a un mafioso enfurruñado y le quitan las 2 sanciones a Gasly después de que Hadjar hubiera estado en el podio y todo. Gasly vuelve a ser tercero y ya está perfecto, arreglado, ya se hizo justicia, ¿no? Pero claro, aparte de Gasly, ¿qué es lo que vimos antes? Penalizaciones para unos cuantos que ya habían servido esas penalizaciones. Hola, Pierre Gasly. Sí, mira, me llegó carta de Mónaco que parece que se solucionó el tema, ¿o qué? Aquí tiene usted su podio merecido. ¡Yeah! Hola, Campiastri. ¿Y lo mío? No se aceptan devoluciones de penalizaciones usadas. Hola, Lewis Hamilton. ¿Y mis 5 segundos? Ya no se puede hacer nada. Hola, George Russell. ¿Y mi drive-thru? Si usted drive-thruguea, ya no se puede drive-thruguear. Hola, Franco Colomito. ¿Y yo? Solo devoluciones de penalizaciones sin estrenar. ¿Qué decís, pelotudo? No. Sí. El cronometraje oficial es de la FOM, de la Fórmula 1. Y la FOM había medido mal las distancias. El caos. ¿No queríamos espectáculo en la Fórmula 1? ¿Unos días más tarde? Sí. Muy bien. Hasta ahora hemos estado hablando de si se cumplen las normas o no se cumplen las normas. Eso presupone una cosa, que las normas estén bien. Pero esto... A ver... Las normas no se escriben solas. Hay gente detrás y hay 2 señores que han estado trabajando muchísimo para algún terómetro. Durante la edición de este episodio, la Secretaría del Paddock ha determinado que las 17 horas de material acerca de estas 2 personas no se adecúan al formato previsto. Por tanto, la información pertinente queda reservada a su propio expediente, es decir, a su propio episodio. No obstante, realizado el conteo de gunteritos, se procede a su divulgación. Pero primero les dejamos con un tráiler. Deporte, fashion, demasiadas vueltas, demasiada complicación. Queremos acción. Dominical Sport. Dominical Sport. Pues claro que sí. ¿Sabes qué te digo? Lo del Mohamed y lo de Stefano. Se cree. In the house. Clasificación. Te la voy a poner grabada porque no tengo hechas las sumas, no tengo ni puta idea de lo que está pasando ahora mismo. Aquí tenemos. Esta es la clasificación. Con esto yo ya tengo bastante. Bueno, espérate, una cosita. Suscribirse, dar al like. Nos vemos.